Hoy vamos a seguir hablando del sistema de endomembranas, los compartimentos intracelulares y la clasificación y transporte de proteínas en células eucariontes. Ya en la clase pasada vimos algunas características que están involucradas en la clasificación de proteínas. Vimos conceptos generales acerca del tráfico de vesículas, hablamos de cómo era la fusión de membranas, dijimos que esto era con gasto energético y que había distintos recubrimientos proteicos de esas vesículas. Hoy vamos a usar esos conceptos, pero vamos a hablar además de los tres caminos posibles de la clasificación de proteínas. Como vemos en este esquema, todas las proteínas comienzan a sintetizarse en el citosol en los polirribosomas libres, pero pueden optar por tres caminos y esto va a depender no solo de las señales que van a tener estas proteínas, sino además de cosas que estudiamos la clase pasada, como por ejemplo cómo van a estar recubiertas las vesículas que las transporten. En algunos de estos caminos las vesículas son importantes. Por ejemplo, en el primer camino, el camino que va hacia el retículo endoplasmático y del retículo endoplasmático hacia la superficie celular. Todo ese transporte, que como ustedes lo ven está en verde, se llama transporte vesicular, ¿sí? Y ahí vamos a aplicar los conceptos de las vesículas recubiertas por COP1, COP2 y clatrina. Otro camino en el cual no están involucradas las vesículas es el camino donde esa síntesis de proteínas comienza en el citosol y esas proteínas van a ir a mitocondrias, a cloroplastos o a peroxisomas, lo vemos con las flechas celestes en el esquema, ¿sí? Y en este caso este transporte se llama transporte transmembrana. El tercer tipo de camino posible de estas proteínas que se sintetizan en el citosol es el que va a tener estas proteínas señales internas que van a determinar que la proteína vaya hacia el núcleo. Al tener una señal interna vamos a ver que esas proteínas van a tener una conformación globular grande y solo van a poder atravesar por poros. Por eso justamente este camino que va hacia el núcleo se llama transporte por poros. Entonces, acá vemos nuevamente el esquema del flujo del transporte de proteínas. Siempre comienza en el citosol y puede ir por tres caminos, dijimos, o al núcleo, o a los plástidos, o al retículo, para seguir por Golgi, vesículas de secreción y membrana para ser exocitadas, si este es el camino de proteínas de exportación. Este mismo camino vesicular lo van a seguir las proteínas que van a ir hacia lisosomas, ¿sí? Que después pueden llegar a unirse con endosomas para degradar ese producto que está siendo internalizado a la célula. Vamos a ver el mismo esquema, pero con un poquito más de detalle. Nuevamente, entonces ahí vemos un ARN mensajero en rojo y vamos a ver si ese ARN mensajero comienza a ser traducido y se traduce totalmente. Luego de haber sido traducida la proteína, esta proteína puede adquirir una señal. En ese caso, cuando la proteína ya fue totalmente terminada de sintetizar y se le agrega una señal luego, ese camino es el camino que va a llevar a las proteínas hacia mitocondrias, hacia cloroplastos o hacia peroxisomas. Vamos a ver que las señales son diferentes, están siempre en el amino terminal o en el carboxilo terminal de la proteína. Esa secuencia señal, que son aminoácidos, son distintos en los tres casos, pero siempre, como decíamos, la señal va a ser agregada después de la traducción de la proteína, o sea que es post-traduccional. Vamos a ver por qué hago hincapié en esto. El otro camino es el camino de las proteínas que van a tener una señal también post-traduccional, pero interna, no en los extremos de la proteína, y esa proteína va a ser internalizada al núcleo. Cuando veamos núcleo vamos a ver bien este mecanismo de entrada. Y el tercer camino es el camino en el cual la síntesis de proteína no se termina. Cuando comienza la síntesis de proteína es allí donde va a aparecer la secuencia señal. Entonces,
Si aparece mientras se está sintetizando la secuencia señal, va a haber una serie de procesos que los vamos a estudiar ahora y que van a hacer que todos esos polirribosomas que están leyendo y traduciendo este mensaje del ARN mensajero para sintetizar una proteína, se transloquen hacia el retículo endoplasmático rugoso, puedan unirse a las proteínas de membrana y recién ahí va a continuar la síntesis proteica. Esas proteínas ahora van a ingresar al lumen del retículo o van a quedar ancladas en su membrana. Pero esta síntesis se dice que es cotraduccional, ¿sí? Mientras se sintetiza, se transporta y va a llegar a su destino, distinto de lo que vimos en el primer caso. En esta tabla vamos a ver entonces algunos de estos ejemplos. En la tabla vemos una organela, por ejemplo el retículo endoplasmático, la mitocondria, el cloroplasto, los peroxisomas o el núcleo, es decir, la organela blanco, a donde la proteína va a ir. En la segunda columna vemos qué tipo de señal va a tener esa proteína. Y ahí vemos que puede ser que esté en el amino terminal, en el carboxilo terminal o que sea interna de la proteína. Luego dice si esa señal es removida o no. Vamos a ver que la señal del amino terminal que tienen las proteínas que van a ir al retículo, cuando entran al retículo, luego van a ser clivadas. Por eso tienen un más. Las que tienen un más es que se cliva la señal. En las que tienen un menos es que esa señal permanece en la proteína. Y en la última columna dice cómo es la naturaleza de esa señal. Lo que está describiendo es que esa señal, si yo digo que es en el amino terminal, pero que va a ir hacia el retículo endoplasmático rugoso, va a constar, por ejemplo, de 6 a 12 aminoácidos, como se marca ahora, hidrofóbicos en general, y que precediendo a esos 6 a 12 aminoácidos hidrofóbicos pueden haber uno o más aminoácidos básicos. Por ejemplo, esa es una descripción de esa secuencia señal, que debe ser así para ir a retículo. Entonces, hay varias clasificaciones para que yo diga que esta proteína va al retículo. Las características son que la secuencia señal tiene 6 a 12 aminoácidos hidrofóbicos y antes uno o dos básicos, que la señal sea en el amino terminal y que sea removida. Cuando, por ejemplo, va peroxisoma, la señal está en el carboxilo terminal, no se remueve y ahí tienen cómo es la naturaleza de la señal. Y si va al núcleo, ya dijimos, va a ser una señal interna o en patch. Ahora vamos a ver qué quiere decir eso. Y también se ve, no se remueve y vemos qué tipo de naturaleza tiene esa señal. Vamos a empezar con el primero de todos los caminos, que es el camino de las proteínas de secreción o de exportación. ¿Cómo es este camino? Bueno, ustedes lo conocen. La síntesis proteica va a suceder en el retículo endoplasmático rugoso, va a pasar a el cis-Golgi, Golgi medio, trans-Golgi, va a ir sufriendo modificaciones, va a estar siempre empaquetada en vesículas. Finalmente vamos a estar en estas vesículas de transporte, que recuerden van a estar recubiertas por clatrina en este caso, para llegar a la membrana y ahí fusionarse con la membrana plasmática para poder liberar su contenido. ¿Dónde se estudió este camino que parece como tan sencillo de contar? Esto se estudió en el páncreas. ¿Por qué? Porque el páncreas es un órgano de secreción exócrina y endocrina, ahora vamos a ver qué es esto, y es una glándula anexa al tubo digestivo. Ahí tenemos varios esquemas para que reconozcan al páncreas y su asociación con la primer parte del intestino delgado que se llama duodeno. Decíamos que esto es una glándula anexa al tubo digestivo, es un órgano de secreción exocrina, quiere decir que va a liberar enzimas a un lumen, ¿sí? En este caso es al lumen del sistema digestivo, a la luz del sistema digestivo. ¿Y qué secreta? Secreta enzimas digestivas, ¿sí? Se llaman enzimas pancreáticas y lo que hacen es ayudar a la degradación de hidratos de carbono, lípidos, proteínas, etc. La secreción endocrina es cuando la secreción no va hacia la luz de un órgano o al exterior, sino que va hacia el torrente sanguíneo,
va a la luz de los vasos sanguíneos. Eso es endocrino. En este caso, el páncreas sintetiza proteínas que son hormonas como la insulina y el glucagón, y estas hormonas son liberadas a la sangre para poder regular justamente la glucemia, es decir, regulan la concentración de glucosa en sangre. ¿Sí? Eh, ¿Cómo se estudió esta secreción y quiénes la estudiaron? Bueno, los estudios los hicieron Jameson y Palade en 1967, utilizando estas células pancreáticas que, como vemos acá, tienen una estructura piramidal, así se llaman, troncopiramidales. En estas células vemos que hay muchísimo retículo endoplasmático rugoso porque justamente son células que están especializadas en la síntesis proteica de exportación. Así que esta organela está muy desarrollada. Golgi también y las vesículas también. ¿Y qué hicieron ellos? Hicieron un seguimiento de proteínas. ¿Cómo lo hicieron? Marcándolos radioactivamente. En el esquema se ven puntitos rojos o colorados que se ven primero los vemos en el retículo endoplásmico rugoso, luego en Golgi, luego en las vesículas y luego en el exterior. ¿Cómo se hacen estos seguimientos? Les dije que se utilizan radioactivos, en este caso se utilizó la leucina triteada para poder marcar las proteínas. Y lo que se hace es, se agrega el radioactivo a las células durante un determinado tiempo, luego se sacan estas células y se ponen en otro recipiente donde no haya radioactivo, ¿sí? Entonces me queda solo la marca del tiempo que yo lo puse y puedo ir siguiendo el camino de esa sustancia radioactiva, porque ahora están en un medio donde yo no tengo radioactivo. Entonces, ¿qué es lo que se observó? Cuando inyecté primero la leucina tritiada a estas células, las dejé un tiempo corto, un minuto, se llama así, de pulse and chase, lo dejé un minuto, luego saqué estas células que ya tienen incorporado el radioactivo y las pongo, como les decía, en un medio libre de radioactivo y puedo seguir su camino. ¿Qué vieron? Que a los 3 minutos la marca estaba en el retículo endoplásmico rugoso, a los 7 en las vesículas de Golgi, a los 17 en vesículas secretoras inmaduras y casi a las 2 horas, a los 117 minutos, en vesículas secretoras ya maduras, ¿sí? Que ya se están liberando. Aquí en este esquema lo que ven es justamente un gráfico en lo cual se va viendo la marca, primero aparece, como ven, hay un pico en el retículo endoplásmico rugoso que va cayendo, es esa curva continua. Después aparecen en Golgi, fíjense en las vesículas de Golgi, es esa curva punteada, ¿sí? Y más tarde aparecen en las glándulas, en los gránulos secretorios. Lo vamos a ver como se veía en la radioautografía o autorradiografía en las células. ¿Qué vemos acá? Fíjense, estas son microscopías electrónicas de transmisión, así que veo todo en blanco y negro y lo que se usó, ustedes tienen que recordar, es metales pesados para poder hacer estas observaciones. Esas gotas que ven más grandes son inclusiones lipídicas. Esos puntitos negros que ven más pequeños, esa es la marca radioactiva. Y todo lo que ven es un montón en la primera figura. Fíjense que hay muchísimo retículo endoplasmático rugoso y se ven los puntos estos radioactivos sobre estas membranas. Eso se vio entre el primero y el quinto minuto, ¿sí? Acuérdense que les dije 3 minutos. Después vemos que esas manchas pequeñitas, no las gotas lipídicas, aparecen en Golgi. Traten de divisarlo bien y esto ya pasa entre los 7 y los 10 minutos. Si continuamos entre los 30 y los 40 minutos, ellos dijeron exactamente a los 37 minutos, fíjense dónde está la marca. Ya no está en las membranas de los retículos o de Golgi, sino que está en esas vesículas. Y pasados los 60 minutos, ellos dicen exactamente a los 117 minutos para este tipo de proteínas en este tipo celular, ya aparecen en la punta de estas células y alguna marca aparece en el centro de esta figura, que es el lumen
del acino, es decir, es la luz de esta estructura de secreción. Así es como se estudió el camino de secreción de las proteínas de exportación. Ahora, esta secreción, en este caso, que es en páncreas, y yo les dije que acá puedo estar marcando, por ejemplo, insulina o glucagón, es un tipo de secreción regulada. ¿Qué quiere decir? Que tiene que haber una señal externa que me marque y que me indique que se libere la insulina o que se libere el glucagón. ¿Cuál es esta señal? Los niveles de glucosa que tengo en sangre. ¿Sí? Pero hay otro tipo de secreciones que se llaman secreciones constitutivas. Acá lo vamos a ver. Ahí tenemos un Golgi que está empaquetando proteínas, ¿sí? Que están gemando del Golgi. Vemos esas vesículas. En rojo vemos secreción constitutiva. ¿Qué quiere decir? Estas son proteínas que constantemente la célula va a secretar. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. No me hace falta ninguna señal externa. En cambio, hay otro tipo de secreción, como el que hablábamos recién, que es la secreción regulada, es decir, que está controlada por señales. Es el caso, como veíamos recién, de la insulina o el glucagón, que necesitan tener una señal externa. En este caso es el nivel de glucosa. Pasa lo mismo con los neurotransmisores en las células nerviosas. Para que el neurotransmisor sea liberado, tiene que haber una señal que venga, o ya sea de otra neurona que estuvo excitada o de alguna señal que venga del músculo, ¿sí? A nivel muscular, motora. Muy bien. En esta tabla entonces vamos a ver algunos tipos de proteínas en la primera columna, algunos ejemplos de estas proteínas, tanto que sean constitutivas o reguladas sus secreciones, y dónde se sintetizaron. Primer ejemplo, vemos proteínas séricas como la albúmina de secreción constitutiva y las están sintetizando y secretando los hepatocitos, es decir, las células del hígado. Otro ejemplo, la proteína colágeno. Esta proteína es también constitutiva, va a formar matrices extracelulares, particularmente hay mucha cantidad en el tejido conectivo, y las células que la secretan en mayor cantidad son los fibroblastos. Ahí dice en la tabla otros, porque hay muchas células que secretan colágeno, pero los fibroblastos son las células que mayoritariamente la secretan. Ejemplos de proteínas que se secreten de modo regulado es la insulina y el glucagón, sintetizados, como vimos ahí, por células pancreáticas. Otro ejemplo es la caseína y la lactoalbúmina, que son secretadas por la glándula mamaria cuando es necesaria la secreción de leche. Y esto es porque hay estímulos. ¿Qué estímulos? Por ejemplo, la succión del bebé. Muy bien. Entonces, vimos que hay una vía secretora que puede ser constitutiva o regulada, y esta vía secretora está llevada a cabo por medio de vesículas. Estas vesículas brotan en el retículo endoplasmático rugoso, son recubiertas por proteínas COP, van hacia Golgi, tienen que luego sacarse este recubrimiento. Recuérdense que se tiene que desensamblar el recubrimiento para que entonces la membrana pueda fusionarse con la membrana del cis-Golgi. Ahora, de cis-Golgi a medial y a trans también el camino este es vesicular, y se van a ir estas vesículas recubriendo también de proteínas COP. Recuerden que unas son COP1, otras son COP2, depende de si voy de Golgi a retículo o del retículo a Golgi. Siempre antes de llegar a destino, ese recubrimiento va a tener que desensamblarse. Cuando de trans-Golgi voy a ir hasta la membrana celular, allí el recubrimiento va a ser de clatrina, pero el mecanismo es siempre el mismo. ¿Cómo van estas vesículas desde el RER a Golgi y de Golgi hacia la membrana? Bueno, no van aleatoriamente por las células, sino que van siempre encaminadas por unas vías, como si fueran de ferrocarril, que están conformadas por proteínas del citoesqueleto. Estas proteínas son los microtúbulos. Cuando veamos microtúbulos vamos a ver bien cómo es el transporte de una vesícula a lo largo de un microtúbulo.
En este otro esquema vemos también esta vía secretora, pero lo que vemos es qué hay adentro del compartimento. Acá, en vez de detenernos en el recubrimiento de las vesículas, nos detenemos en ver si esas proteínas están en el lumen del RER, pasan al lumen de Golgi y van a terminar afuera, secretadas. En cambio, si están ancladas a la membrana del RER, van a quedar ancladas a las membranas de esas vesículas transportadoras y van a terminar formando parte de la membrana de la célula. Muy bien. Entonces, ¿cómo dijimos que comienzan la síntesis de estas proteínas de exportación o de secreción? Bueno, comienzan siempre en los polirribosomas citosólicos. ¿Sí? ¿Por qué decimos polirribosomas? Porque recuerden que el mismo mensaje es leído por varios ribosomas. Para que esto suceda, los ribosomas se recuerdan que tienen una subunidad menor y una subunidad mayor que se tienen que ensamblar sobre el ARN mensajero. Comienza la síntesis de esta proteína. Como se ve ahí, está diagramado en verde o dibujado en verde. Comienza la síntesis de proteínas, pero ni bien comienza la síntesis de proteína, en ese extremo amino terminal va a aparecer una señal que se llama secuencia señal. Está en rojo. Si aparece esa secuencia señal, ahora vamos a ver cómo todo este complejo de polirribosomas va a traslocarse hacia las primeras cisternas del retículo endoplásmico rugoso y allí es donde va a continuar la síntesis proteica. Entonces, la síntesis de todas las proteínas comienza en el citosol. Y recalco todas porque es así vayan al retículo endoplasmático o vayan a los plástidos o vayan al núcleo. Las proteínas de secreción y las de membrana se van a completar o van a completar su síntesis en el retículo endoplasmático y luego van a pasar a Golgi, donde van a sufrir modificaciones. La síntesis de estas proteínas de exportación, que son las que van a pasar por el RER y por Golgi, estas proteínas se dice que su síntesis es cotraduccional. ¿Cómo sabemos esto? Por experimentos que se han hecho en los cuales se demostró que si yo tengo un sistema libre de células, o sea, tengo un tubo de ensayo libre de células, y lo que tengo son polirribosomas, y dejo que se lean mensajes, algún mensaje de RNA, algún RNA mensajero. Esos ribosomas van a empezar a traducir. Aparece la secuencia señal y ahora termino de sintetizar la proteína. Le agrego a este tubo de ensayo microsomas. Recuerdan que los microsomas son estructuras, somas o cuerpos, estructuras pequeños de membrana. Podemos tener microsomas de membrana plasmática, microsomas de retículo endoplásmico liso, de retículo endoplásmico rugoso. En este caso son microsomas que los agrego que son del retículo endoplásmico rugoso, los agrego al tubo de ensayos, pero esta proteína que ya fue totalmente sintetizada no puede entrar al microsoma. Es decir, las proteínas sintetizadas en los ribosomas libres, con esa secuencia señal que no es removida, que se mantiene, no entra al microsoma. En cambio, si yo tengo otra vez un sistema libre de células, donde le agrego microsomas conjuntamente con los ribosomas, estos ribosomas van a continuar la síntesis proteica y la proteína va a quedar liberada dentro del microsoma. Y esa secuencia señal, fíjense que es cortada, escindida, removida por alguna peptidasa que está en el lumen de los microsomas. De esta manera se descubre entonces que el transporte de proteínas al lumen del retículo endoplasmático ocurre durante la síntesis del polipéptido. Por eso se dice que es cotraduccional. Esta secuencia señal fue descubierta por Sabatini y Blobel, quien reciben el premio Nobel en el año 2000. Sin embargo, ellos en 1971 es cuando postulan la existencia de una señalización intracelular que está basada en la interacción entre el sistema de membrana y partes específicas de las secuencias de las proteínas.
¿Cuál es esta secuencia de proteínas específica? Son 20 aminoácidos que incluyen residuos muy cortos, hidrofóbicos, generalmente en el amino terminal de esa cadena polipeptídica naciente. La secuencia entonces de 20 aminoácidos que aparece en el amino terminal dirige a la proteína hacia su blanco, que en este caso es el retículo endoplásmico rugoso. Y allí es donde después esta secuencia va a ser clivada por una proteasa. Recuerdan que les acabo de mostrar el experimento por el cual se comprueba que esta hipótesis y esta postulación de Sabatini y Blobel era cierta. A medida entonces que emergen del ribosoma estas proteínas con la secuencia señal, van a ser reconocidas por una partícula que vamos a llamar partícula de reconocimiento de la señal. Ahora vamos a verlo con un esquema para que les quede más claro. Pero recuerden entonces, aparece la secuencia señal, que es un conjunto de 20 aminoácidos. Un complejo proteico que se llama partícula de reconocimiento de señal va a reconocer a esta secuencia señal. De esta manera, todo junto, este complejo, ¿sí? Que es este SRP, que son 6 aminoácidos y un pequeño RNA mensajero, todo esto unido a la secuencia señal y a los polirribosomas va a ser dirigido o translocado hacia la primer cisterna del retículo endoplásmico rugoso. En este caso, en el caso de la secuencia señal para el retículo endoplásmico, dijimos que la secuencia es en el amino terminal, ¿sí? Y que debe ser removida. Sin embargo, las secuencias señales de las proteínas son diversas. Puede ser que se remuevan de la proteína terminada o que persistan. Eso vamos a ver en qué caso pasa. Y también puede ser que no estén, como se ve en este esquema, no se encuentren en un amino terminal o en un carboxilo terminal, sino que se encuentren dentro de esa proteína. Se llaman señales en patch. De tal manera que después se va a formar un arreglo tridimensional de la proteína, porque hay distintos aminoácidos que están distantes entre sí, se ve en el esquema pintados de rojo, y esto hace que esta proteína entonces tenga una secuencia señal o varias secuencias señales internas. Esto es lo que pasa, por ejemplo, con las proteínas que van a ir, ¿se acuerdan que les dije? Al núcleo. Bueno, vamos a continuar entonces con la translocación de las proteínas a través de la membrana del retículo endoplásmico rugoso. ¿Qué dijimos que pasaba hasta ahora? Dijimos que teníamos un ARN mensajero, ese ARN mensajero va a empezar a traducirse. Acá, para que sea más sencillo, vemos un solo ribosoma, pero recuerden que son polirribosomas. Comienza a aparecer la proteína que se está leyendo. ¿Qué es lo primero que aparece? Una secuencia señal. ¿Dónde? En el amino terminal. Ahí está. La secuencia señal es reconocida ahora ¿por quién? Por un complejo de proteínas y ARN mensajero, y ARN, discúlpame, ribosomal pequeño, que reconoce a la secuencia señal. ¿Cómo se llama? Esto se llama partícula de reconocimiento de señal. Fíjense, es lo que está en verde, se engancha a la secuencia señal que está en rojo. Ahora sí, este complejo que tenemos de SRP, ribosoma, consecuencia señal, todo esto va a ser traslocado y se va a enganchar, se va a unir a un receptor de SRP. Está esquematizado en azul y fíjense que es una proteína que está en la membrana del retículo endoplásmico rugoso. Entonces, se engancha todo este complejo al receptor. Una vez que se engancha, él va a perder afinidad, hay una variación en la conformación de las proteínas y nuevamente el SRP va a ser liberado al citosol para que pueda ir a reconocer a otra secuencia señal. Entonces nos quedamos ahora con que tenemos ya el ribosoma con esa proteína que dejó de sintetizarse, porque mientras se está translocando no se sintetiza más. Al estar pegada la SRP a la secuencia señal, no hay más síntesis proteica. Cuando se engancha la SRP al receptor
y hay un cambio conformacional y la SRP se libera, es recién ahí donde la secuencia señal se ancla a un canal proteico de la membrana del retículo endoplásmico rugoso. Ese canal se llama traslocón, y es allí donde entonces se va a reactivar la traducción y el péptido comienza a traslocarse por este traslocón o por este canal. Queda claro entonces que comienza la síntesis proteica. Cuando el SRP reconoce la secuencia señal, se detiene la síntesis de proteína. Todo se trasloca hacia la cisterna del retículo. Es reconocido por un receptor del SRP, hay un cambio conformacional, este SRP vuelve al citoplasma y ahora sí se va a reanudar la traducción de la proteína. La proteína entonces ingresa por el canal y esta secuencia señal es cortada o clivada por una peptidasa. ¿Sí? En el lumen del RER queda entonces una proteína liberada. Si quedó en el lumen, va a ser una proteína de exportación o de secreción. Muy bien. En la próxima slide, lo que vemos es de otro libro, en este caso es del Molecular Biology of the Cell, el Alberts. Lo que vemos es, nuevamente, una proteína donde el amino terminal tiene una secuencia señal, pero acá lo que quiero que vean es que hay una flecha que está indicando que es esta proteína la que al engancharse al traslocón va a permitir que el traslocón se abra. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense que hay como un tapón que hace que el traslocón o este canal esté cerrado. Solo cuando llega la proteína con los ribosomas, solo en ese momento se va a abrir el canal, ¿sí? Eso es lo que está indicando. Vamos a ver un poco más qué es lo que sucede y cómo sucede. Acá tenemos, fíjense, la proteína que va a pasar por ese canal, ¿no es cierto? Pero entonces vamos a ver cómo es ese canal. Ese canal es un complejo proteico que se llama traslocón, tiene nombre, es el SEC61, que se vio que está altamente conservado entre procariontes y eucariontes. Dijimos entonces que la secuencia señal de la proteína naciente va a ser la que va a abrir al poro del traslocón, ¿sí? Y después este poro del traslocador se va a cerrar cuando ya no hay más un ribosoma presente. Todos estos caminos de las proteínas que entran y atraviesan las membranas están ayudadas, ¿sí?, por chaperonas. ¿Qué son las chaperonas? Son precursores solubles de proteínas que se fijan a una o más chaperonas, ¿sí? Esenciales para la importación a organelas o para el plegado de las proteínas. Vamos a ver algunos ejemplos. Este es el que estábamos viendo recién. Fíjense, tenemos el ribosoma, la proteína que se está sintetizando, pero ahora le vamos a agregar que para que esta proteína no se pliegue de forma incorrecta, va a haber otras proteínas, estas proteínas que se llaman chaperonas, que se van a fijar alrededor de la proteína naciente para que ésta no se pliegue hasta que haya terminado de sintetizarse. En este caso, estas proteínas se llaman BIP. BIP porque quiere decir binding protein, proteínas que se unen o que se pegan a la proteína naciente. Entonces, BIP es una chaperona que se une a la cadena polipeptídica y que permite el plegamiento correcto de la misma. Recuerden que si en el retículo endoplasmático yo tengo proteínas mal pegadas, eso causa estrés de retículo. En el caso de otras organelas, por ejemplo, donde, como vimos anteriormente, la proteína termina de sintetizarse en el citosol y luego se le agrega una señal para que vaya, por ejemplo, a mitocondria, cloroplasto o a peroxisoma, tampoco esa proteína puede haberse plegado en el citosol. Tiene que mantenerse sin plegar hasta que llegue a destino. Para eso es nuevamente, va a ser ayudada, ¿sí?, por chaperonas. En este caso van a haber dos tipos de chaperonas. En naranja, las chaperonas que acompañan a la proteína desde el citosol hacia destino, por ejemplo, a la mitocondria.
Y otras chaperonas que están en verde, que son las que no permiten que dentro de la matriz se plieguen hasta que hayan entrado completamente, ¿sí?, a la matriz mitocondrial. Es decir, hay una chaperona que transporta la proteína hacia la mitocondria y otra que facilita el transporte, mantiene la conformación y ayuda al plegado de la proteína dentro de la mitocondria. Así como vimos que hay proteínas entonces que van a entrar al lumen del retículo endoplasmático rugoso porque dijimos que van a ser proteínas de secreción, luego de estar en el retículo van a pasar a Golgi. Pero en retículo lo primero que sucede es que se glucosilen. Estas proteínas, la primera glucosilación la van a sufrir o la van a pasar en el RER. Ahí tenemos. Esta es la vía de síntesis de proteínas secretoras, como dijimos recién. La glucosilación comienza en el RER y luego se va a completar en el complejo de Golgi. Fíjense, está marcado allí que la proteína naciente va a glucosilarse, ¿sí? Ahí la tenemos. Muy bien, ¿cómo es esta glucosilación? Bueno, que ya dijimos, comienza siempre en el RER, ¿eh? Primera glucosilación en el RER. Muy bien, esta glucosilación sucede de la siguiente manera. Ustedes conocen que en las membranas hay fosfolípidos. En este caso es el dolicol fosfato, un lípido de membrana. Este dolicol fosfato va a tener unido a él un oligosacárido. Oligosacárido es decir, un complejo de azúcares pequeño. Por eso oligo quiere decir poco, de pocos azúcares. Este dolicol fosfato tiene este oligosacárido y él va a poder, por medio de una enzima que es la oligosacaril transferasa, transferir el oligosacárido del dolicol fosfato a la proteína que está naciendo y que se está sintetizando en el RER. ¿A dónde se va a ir? ¿A dónde se va a traslocar? Se trasloca al primer residuo de asparragina que aparece en la proteína naciente. Ahí lo ven en el esquema. Entonces, hay una transferencia del oligosacárido precursor hacia el residuo asparragina y eso está catalizado por la enzima que se llama oligosacaril transferasa. Como ven en el esquema, entonces la asparragina ahora va a quedar acomplejada a una serie de azúcares. Ahora vamos a ver bien cómo son estos azúcares. ¿Por qué? Porque depende de cómo se modifiquen en Golgi, vamos a saber si esas proteínas modificándose en Golgi van a seguir en esta vía secretoria y van a pasar a vesículas de secreción y terminar siendo exocitadas o secretadas por la célula, o van a pasar a los lisosomas. Recuerden que desde Golgi yo puedo tener brotación de las vesículas del transgolgi y formar vesículas de secreción o lisosomas. La señal va a ser diferente. Entonces, acá tengo nuevamente el RER y vamos a ver bien cómo es ese oligosacárido. ¿Cómo está formado ese oligosacárido? Está formado por 3 glucosas, se ven en rojo, 9 manosas, que se ven en un color más rojo oscuro, y 2 N-acetilglucosaminas, ¿sí? Este es el oligosacárido, está formado por todas estas unidades de azúcares, enganchadas al dolicol fosfato. Como vimos anteriormente, por medio de la oligosacaril transferasa, van a pasar al primer residuo asparragina, ¿sí? Y todavía estamos en el RER. Y en el RER vamos a ver que se clivan 4 azúcares, ¿sí?, en el mismo RER antes de pasar a Golgi. Y ahora vamos a ver qué sucede en Golgi. Así que fíjense que las 3 azúcares, los 3 glucosas, son clivadas y también una manosa, ¿ok? O sea, 4 azúcares vamos a clivar antes de salir del RER, 3 sacarosas y una manosa. Y así entramos al complejo cis del sistema Golgi. Aquí tenemos 2 esquemas, uno en el cual les nombramos qué es lo que va sucediendo y otro en el que ven químicamente qué es lo que sucede. Lo que va pasando entonces es que se van a ir clivando
estas manosas van a ir agregándose glucosiltransferasas, etc. Yo lo que quiero que vean es que si las proteínas van a irse a una vesícula de secreción, van a sufrir un tipo de modificación. En cambio, si van a ir hacia los lisosomas, van a tener otra modificación. Esa modificación se llama fosforilación, y la fosforilación se va a dar en la manosa 6-fosfato. Así que cuando haya fosforilación de la manosa 6-fosfato, eso es una indicación que la proteína va a ir hacia el lisosoma. Ahora lo vamos a ver mejor. Bueno, acá vemos la modificación en L-N-oligosacárido que se realiza mediante una serie de enzimas, siempre con gasto energético. Todo esto sucede en el lumen de Golgi, ¿sí? Y de esta manera, a medida que voy pasando de cis a medial y a trans, yo voy viendo que las proteínas se van transformando. De esta manera se clasifica la proteína para llegar al trans Golgi, ¿sí? O para ir, como decíamos, a vesícula o a un lisosoma. Acá tenemos la fosforilación de la manosa cuando sucede en el cis-Golgi. Esto es un paso que decíamos crucial para las proteínas que son lisosomales. Fíjense, en las proteínas de secreción, habíamos dicho, se removían en el RER 3 azúcares y una manosa. Bueno, ahora lo que vemos es que se van a remover 3 manosas. Las proteínas lisosomales, en lugar de remover las 3 manosas, van a fosforilar a una de ellas. Fíjense, se agrega un N-acetilglucosamina fosforilado. Lo ven ahí en naranja y azul. ¿Sí? Esto es con gasto de energía. Luego se va a remover la N-acetilglucosamina, pero me queda la manosa fosforilada. Entonces yo digo que cuando tengo una manosa 6-fosfato que va a ser reconocida por receptores particulares en el trans-Golgi, eso va a dar lugar a que cuando brota de trans-Golgi las membranas, lo que estoy conformando son lisosomas. Vamos a ver si quedó claro. Entonces, las hidrolasas ácidas en el lisosoma son clasificadas recién en el trans-Golgi. ¿Por qué? Porque se ve la presencia de la manosa 6-fosfato. Ahora, ¿cuándo sucede esto? Ya en cis-Golgi, ¿sí? Muy bien. Vemos la vía de la manosa 6-fosfato en toda su camino. Fíjense, tenemos el retículo endoplásmico rugoso, donde empieza a haber glucosilación. Luego, si aparece la manosa 6-fosfato, va a ser reconocida por un receptor en el trans-Golgi. De esa manera, cuando brote, voy a tener una vesícula, ¿sí?, que está rodeada de clatrina, que luego, si se va a tener que juntar con la membrana celular, va a tener que liberarse de esa clatrina, ¿sí?, como habíamos dicho anteriormente, para que se fundan las dos membranas y se pueda secretar hacia afuera la enzima que corresponda. Vamos a ver en esta otra nuevamente, en esta otra slide, pero aquí lo que quiero agregar es que recuerden que cuando hablamos de recubrimientos y hablamos de clatrina o de COP1 o de COP2, siempre tenemos adaptinas, ¿sí? Recuerden eso. Bueno, en este caso está marcada específicamente las adaptinas, que son puentes entre el receptor de la manosa 6-fosfato y la clatrina, ¿sí? Esta brotación entonces da origen a lisosomas, que como dijimos vamos a tener siempre hidrolasas ácidas, que luego van a ser transportadas hacia el endosoma tardío. Y esto decimos que son hidrolasas ácidas porque en estas estructuras el pH es ácido, para provocar la disociación entre el receptor y la molécula, la proteína que estoy trayendo, ¿sí? Para eso tengo que tener pH ácido. ¿Y cómo logro el pH ácido? Con una bomba protónica. Recuerden que las bombas protónicas son transportes, está hablando de transporte de protones, es un tipo de transporte activo con gasto energético. O sea, tengo que hidrolizar ATP a ADP más fósforo inorgánico.
De esta manera, con gasto energético puedo internalizar protones y bajar el pH, en este caso, del lisosoma. Muy bien. Entonces, ¿cómo es la formación y función de los lisosomas primarios y secundarios? Bueno, ya saben ustedes que los lisosomas contienen entre 30 y 40 enzimas hidrolíticas, que son muy diversas, que se incluyen proteasas, nucleasas, lipasas, polisacaridasas. Ya dijimos que el pH es ácido por la bomba protónica, ¿sí? ¿Y qué pasa? Estos son los que llamamos lisosomas primarios. ¿A qué podemos llamar lisosoma secundario? Bueno, a los lisosomas cuando ya se van a fusionar, ¿sí?, con otras estructuras que estén ingresando a la célula. Cuando falla la función de los lisosomas, tenemos patologías. Ya habíamos visto en la clase pasada, por ejemplo, la enfermedad de Gaucher. ¿Sí? Es una alteración de la actividad de enzimas lisosomales. Entonces, si las enzimas lisosomales no pueden actuar y degradar los productos que están entrando a la célula o algún producto que se esté acumulando y no lo puedo degradar, eso va a provocar acumulación de proteínas, imposibilidad de degradación y patologías, ¿sí? Recuerden que lo que puede estar entrando a la célula son bacterias, por ejemplo, y si no las puedo degradar, voy a tener una infección. Ahora, también puede ser que internamente no pueda estar degradando nada de lo que yo estoy metabolizando. Muy bien. Esto es respecto de las proteínas, vimos hasta ahora de secreción, ¿sí? Las que están en el lumen. Acá es un resumen, es de otro libro, pero es lo que vimos recién. Para que una proteína entre al lumen, tiene que haber unión del SRP al amino terminal de la proteína naciente, se detiene la síntesis, se trasloca todo el complejo de ribosoma hacia la membrana del RER, se une al receptor, eso se llama docking de la proteína. Hay un cambio, dijimos, conformacional que facilita entonces que el traslocón se abre y que se libere ese SRP y continúa la síntesis dentro del retículo, acuérdense que era cotraduccional. Más tarde una peptidasa que está dentro de ese lumen va a poder clivar a la proteína, ¿sí? Y recuerden que habíamos dicho que habían VIPs o chaperonas que ayudaban a que el plenamente de estas proteínas sean correctos. Todo esto es lo que vimos hasta recién. Pero también dijimos que en este camino podía haber proteínas que quedaran incorporadas a la membrana. Entonces, estas proteínas que quedan incorporadas a la membrana o integrales de membrana tienen distintas topologías. Puede ser que sean de un solo paso, o sea que atraviesan una sola vez a la membrana, o que sean de multipaso. Y allí tenemos varios ejemplos para cada una de ellas. Lo que quiero que vean es que de las multipaso, algunas de ellas van a quedar con el carboxilo hacia el citoplasma y el amino terminal hacia el lumen, como ocurría con las que acabamos de ver, que el amino terminal queda hacia adentro del lumen. O puede ser que quede al revés, ¿sí?, que quede con el amino terminal hacia el citoplasma y el carboxilo hacia el lumen. Todo esto es una manera que vamos a ver cómo es que sucede para que la proteína pueda darse vuelta. Muy bien, fíjense que tenemos proteínas de un solo paso, en los cuales la mayor cantidad de la proteína queda en el lumen o al revés queda hacia el citosol. Los dominios, se dice, pueden ser mayoritariamente citosólicos o luminales. Y están las otras que dijimos que son las de multipaso. Y otra vez lo mismo, puede ser que tengan el amino hacia el citosol o hacia el lumen o viceversa. Entonces, estas proteínas transmembrana monopaso son proteínas que van a tener una señal de detención de la transferencia cuando se está sintetizando. ¿Qué quiere decir? Fíjense, comienza la síntesis de la proteína y aparece una señal que es hidrofóbica, ahí dice una secuencia hidrofóbica, que hace que la proteína ingrese al canal y que no puede ingresar al lumen, se va a quedar anclada a la membrana. Por eso esa señal se llama de stop transfer, o sea que detiene la transferencia de la secuencia y queda anclada a la membrana.
La secuencia señal de inicio o de comienzo de transferencia es cribada y la síntesis de la proteína va a quedar del lado citosólico hasta continuar y completar su síntesis, ¿sí? Estas son de monopaso, pero dijimos que hay otras que son de multipaso. En el caso de las de multipaso, lo que vemos es que hay señales que se llaman de start y de stop, o sea, de inicio y de detención. ¿Qué quiere decir? Que a medida que la proteína empieza a sintetizarse, aparecerá la de la secuencia señal que ya vimos. Después aparece una de estas secuencias hidrofóbicas que hacen que quede anclada a la membrana. Luego continúa la síntesis y aparece otra secuencia de stop nuevamente. Entonces, si aparecen varias secuencias de stop, cada vez que aparecen estas secuencias hidrofóbicas van a quedar ancladas en la membrana. Es decir, esta proteína va a tener muchos pasos en la membrana. Dice, esta topología está determinada por la combinación de señales de comienzo y de tensión. La secuencia es hidrofóbica de inicio de tensión y depende su localización dentro de la cadena polipeptídica para saber cuánto de esta proteína además va a quedar en citosol o cuánto de esta proteína va a quedar en lumen. Las proteínas que atraviesan con un mayor número de veces la membrana contienen entonces un mayor número de pares de secuencias de inicio y de tensión. Bueno, creo que acá quedó completada la idea de cómo las proteínas son siempre sintetizadas en los polirribosomas citosólicos, dependiendo de qué señales aparecen. Si son internas van a ir hacia el núcleo, si están en el amino terminal pueden ir al RER o pueden ir a mitocondria o pueden ir a otro plástido. Si son del carboxilo terminal van a ir seguramente al peroxisoma. Pero además de eso, esa secuencia tiene algún tipo de naturaleza que ya se conoce, que se describen, qué tipo de aminoácidos son. Y hoy en particular lo que vimos es qué pasa con estas proteínas que van hacia el lumen del RER y siguen siendo el camino de secreción a Golgi y a ser exportadas, o que van a quedar ancladas en la membrana del RER, de Golgi o de la membrana plasmática.